Esta mujer había vendido su casa. Ya nos ocupamos de esta historia con un breve resumen para introducirnos en las novedades. Pero quería vivir en la misma zona, por lo tanto alquiló una casa cómoda con una pileta. Apareció ahogada en esa pileta. Una mujer que nadaba muy bien. Una mujer que era friolenta y presuntamente se tiró a una pileta en una noche de tormenta con bajas temperaturas. Una mujer que decide arrojarse a una pileta cuando tenía prendida la estufa de su casa. A su familia no le cierra absolutamente nada. De hecho, en su momento con Mauro Zeta hablamos de la pista de la colilla de un cigarrillo. La tormenta se desató. El cuerpo es encontrado horas después. La colilla presuntamente fumada por la víctima estaba al lado de la pileta, después de la tormenta, pero estaba seca. ¿Alguien la dejó? Adentro de la casa se encontraron otras colillas, como que alguien había estado. Para la familia hay un sospechoso. La reacción de la investigación pareció lenta. Hay novedades. Con un agregado más, que le pone condimento a toda la historia y a la sospecha de que se trató de un crimen y no de un accidente y no de un suicidio. La víctima había advertido en su entorno familiar que el propietario de la casa que ella alquilaba la acosaba, lo cual no es un dato menor. Ahora, en el medio, una fiscalía denunciada de mínimo por lenta, morosa, por no haber hecho lo que tenía que hacer. Hubo marchas, hubo reclamos de justicia y hay novedades en la causa. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Están los hijos de la vida. Bueno, primero me gustaría decirles, antes que empecemos a hablar de lleno del tema, que ya no es un crimen disfrazado, fue un asesinato, es un asesinato y está comprobado ya en la causa. ¿Por primera vez le pusieron la calificación? No, Mauro, ¿Y no. entonces? Y todavía hay que esperar, para eso no sabemos el motivo. Todavía sigue siendo causal de averiguación de muerte, pero hay 2 imputados en la causa y ya está el informe de que fue un homicidio. Perdón, hay 2 imputados. Sí. ¿Podemos decir quiénes son? ¿O qué relación tenían con ella? Los propietarios de la casa. ¿Es un matrimonio? Sí. Bien. A ver, para repasar, ¿cómo se llamaba tu mamá? ¿Qué día aparece muerta? ¿Y en qué circunstancias? Mi mamá se llamaba María Cristina Manzanares. Apareció muerta el 1 de febrero por la mañana, un día que llovió toda la noche, a partir de más o menos, según los testigos, las 3 de la mañana de la noche anterior empezó a llover torrencialmente y duró hasta el otro día. Y lo quisieron hacer pasar como un suicidio, pero ya a esta altura podemos decir, y está la declaración que ahora va a explicar Niki, pero está la declaración del forense que dijo que desde el primer momento se dio cuenta que fue un homicidio. Pero esa no fue la carátula. La carátula de muerte. Acá compraron otra historia al principio. Compraron. ¿A ustedes les dijeron que se había suicidado? Sí, sí. Y nosotros en el primer momento, bueno, lógico, uno está viendo la escena, su mamá desnuda, una persona que ni siquiera la veíamos nosotros cambiarse, era muy cuidadosa, era muy coqueta, pero muy cuidadosa. Y desnuda, la vimos con marcas en ese mismo momento cuando sacaron la pileta. Pero bueno, uno tarda en reaccionar por ahí un poquito hasta y aparte no está acostumbrado ni habituado. ¿Es el mío el micrófono que está roto, no, chicos? Sí, ni uno está habituado a tener que ver con causas penales. Les hago un punto acá. A ver, la investigación siempre se planteó a nivel oficial de la Fiscalía como una muerte o accidental o un suicidio. Nunca se encaró como un homicidio. Y presten atención ahora porque vamos a ver fotografías del expediente. Advertimos de lo contundente de estas imágenes. Presten atención, ahora vamos a decir qué es cada foto y qué marca para el expediente. Y déjame reforzar la idea. Cuando llaman a la familia de esta mujer, a su hija y a sus 2 hijos, les dicen, se suicidó o aparentemente se suicidó. Ellos, después de que el dolor pasó, empezaron a notar, a partir de las fotografías y de los dichos de algunas de las personas que investigaron en la causa, que se trataba de otra cosa. Y eso es lo que va a repasar Mauro Zeta ahora. Presten atención a las fotos ahora. Bien,
Esta fotografía, no hace falta aclararlo, es la forma en la que fue encontrada María Manzanares en la pileta de natación, que para colmo no era la pileta de su casa, sino que era Como una pileta en común la de los pileta terrenos. del dueño de la propiedad. Compartían el terreno, pero no era- la pileta. No. Con lo cual era menos probable que Ella ella se tenía entrada metiera por su independiente. cuenta en esa pileta. Y ella ahí que tiene una remera y está en bombacha. No, ropa está interior desnuda. Desnuda. Sí, por eso está la hipótesis de que la pelea comenzó dentro de la vivienda, ya que en el lavatorio había una bombacha, como que se A estaba ver si higienizando. podemos ir parando en cada foto, si es posible, Vero, decime para no apurarlo. Ahí. Volvamos a la segunda. Acá. Esto que marca es una toma para dimensionar. Lo que se ve al fondo es la casa del dueño. No, al revés. Al revés. A Lo ver, que se ve contá. al fondo es la casa de mi mamá, donde Bien. están todas esas plantas, y esa era una cortina que ella había puesto, lo que se ve naranja al fondo, para Ah. que no se vea desde lo del dueño, ya que ella estaba siendo acosada por esta persona, y ahí está en ¿Y varias el acoso declaraciones. qué suponía? ¿Un acoso verbal? ¿El tipo A ya ver. se acercaba a la casa? No, incluso en un momento llegó a tocarla. Ah. No a tocarle una parte íntima, pero sí a querer acercarse y tocarle el cabello y a decirle algún piropo. Ajá. Eso fue una de las últimas cosas que pasó, pero había muchas cuestiones que a ella le generaban miedo, que él la espiaba, merodeaba a la noche alrededor de la casa, que no tenía por qué estar ahí. Claro. Y ella no solo se lo había comentado a algunos familiares por separado, sino también a otra gente que no era del círculo familiar, que después nos fuimos enterando con el tiempo. Esa foto anterior, la de la mesa, Sí. Con el para cenicero. ustedes, ¿qué valor tiene? Básicamente esa no mucho, ya que era una mesa que sacaron y empezaron a juntar todas las cosas, los forenses, cuando estaban haciendo. En esa no se ve ahí la colilla. ahí Hay es- otras donde se ven los cigarrillos Esa sí clarito. esa sí. tiene un valor, porque un dato importante, que es una de las cuestiones que a nosotros nos llamó la atención cuando empezamos a caer, fue que al lado de la pileta había algunos elementos, esos zapatos, por ejemplo, el secador de piso, en donde estaba el famoso cigarrillo Acá está el cigarrillo. Un seco. símil del cigarrillo que fue encontrado al lado de la pileta. ¿Apareció en qué circunstancias el cigarrillo? Ese cigarrillo apareció seco al lado de los zapatos que estábamos viendo Cuando había recién. llovido a canta. Cuando ¿Y había era la llovido. marca de cigarrillos que fumaba Sí, ella? sí, Como que estaba plantado. Es el paquete de Sí, ella. Sí. sí, como estaba plantado. Incluso a nosotros nos costó empezar, porque uno lo que hace, o lo que hicimos nosotros por lo menos, una vez que pasa todo el tema de la ceremonia y las demás cuestiones, Lo más doloroso. lo más doloroso, uno empieza a buscar una hipótesis. Pero inconscientemente, sin pensar en un asesinato siquiera, uno empieza a decir, bueno, ¿cómo habrá ¿Qué le sido? pasó? ¿Cómo ¿Se habrá sido el cayó? accidente? Claro, ¿Cómo habrá pensando. sido? Y el suicidio, obviamente, descartado totalmente porque No había motivo para. no había cero motivo. Incluso estábamos con proyectos y demás que en casos, en veces anteriores que vinimos comentamos. Entonces, cuando empezamos a ver la hipótesis, a ver qué había pasado, y te empieza a caer la ficha, y bueno, de ahí ya es evidente que había un montón de cosas. Primero que estaba desnuda, la escena está montada. Las marcas. Marcas por todos lados. De arrastre. De arrastre, golpe en la de cabeza. plantas, de golpe en la golpes. cabeza. Si querés, nosotros. Acá tengo una declaración que vos me aportaste. Voy a ser cuidadoso con la identidad. Déjame Igual, que aclare el claro, contexto. Sí. Es el nieto de la víctima el que declara. Tu Soy hijo. responsable, yo sí. Bien. Está autorizado. Lo interesante de esta declaración, Meli, que tengo en mi poder y que voy a mostrar de aquí para que la vean, sin entrar en detalle, hasta ahí está bien. Hasta ahí. Lo que esto revela es que el chico cuenta un episodio, lo voy a leer si querés poner imágenes del expediente, Dale. donde el chico cuenta un episodio de acoso y del dueño de la propiedad espiando en la casa de María Manzanares. ¿Que él de vio o Cristina que ella Manzanares. le contó? Bueno, leo textual. Dale. Dice concretamente este chico que mientras él estaba en la computadora observó la figura de una persona que estaba como espiando hacia adentro de la casa, no pudiendo precisar si se trataba de un hombre o una mujer, ya que el vidrio de la ventana es tipo esmerilado, por lo que se trasluce la figura, pero no se ve claramente lo del otro lado, quedándose por el lapso aproximadamente un minuto para luego desaparecer sin saber quién o hacia dónde se fue. Situación que le generó un poco de miedo al deponente, que tiene 13 años, aclaramos, y a su abuela, la víctima. Un día, siendo alrededor de las 0:30 o 1 de la mañana, en momentos en que el discente estaba también en la computadora, reiteramos, es la declaración del nieto lo que estamos leyendo,
Ingresa por la puerta de entrada Fabián. ¿Fabián es el dueño de la propiedad? Sí. Bien. Como si fuera el hombre de la casa, sin llamar antes y de una manera prepotente. Pero al darse cuenta que el discente estaba en la computadora, dice este chico de 13 años, insisto, en una declaración validada por su madre que está aquí, le pide disculpas al chico, sale hacia afuera nuevamente y le pregunta por su abuela. Porque este la llama y cuando sale ella se dirige hacia la puerta y habla por el lapso aproximado de 20 minutos. Para luego irse Fabián a su casa, mientras que la abuela del deponente ingresó a la casa nuevamente. Y después de un rato, cuando el discente le cuenta a su abuela cómo había entrado Fabián a la casa, esta le reprende por no haberle contado antes. Así se lo reprochaba al dueño de la propiedad. Y le decía que no lo hiciera más. Queda claro, ¿no? Sí. Que el dueño de la propiedad se metió en la casa de la víctima, lo cuenta el nieto, de manera improvista, de manera, a modo de acecho, y que el nene detecta esta situación. Irrumpe en la Irrumpe. casa como si fuera su propia casa. Fuerte, ¿eh? Un Ta- nene de 13 años y hay- declara esto. también- Un hay nene de más- 13 años. También acá dice en otro momento que en un momento que la familia de él no estaba, que durante el día habían salido su esposa y sus hijos, estuvieron encerrados, la verdad no recuerdo los minutos, pero lo dice acá, estuvieron encerrados durante más de una hora, mi mamá y mi hijo, porque este hombre empezó a dar vueltas por el parque y por la casa de ella, y se encerraron y se quedaron en la habitación. Le tenían miedo. Ahí pero eso es lo dice claramente hostigar. que le tenía miedo. Pero se encierran ellos por su propia voluntad porque le tenían miedo. Porque al le dueño de la tenían propiedad. miedo. ¿Y ustedes, los hijos, sabían de esta situación? A ver. ¿O no? Esto es una situación muy especial. Rodrigo es mi único hijo varón, yo tengo dos mujeres. Era el protegido de mi mamá, como son ellos dos, como eran ellos dos. Y mi mamá le dijo que me llame, cuando él vuelva a casa, estuvo por 20 días, le dijo que diga que quería hablar conmigo, pero que no me cuente por mi carácter, por mi forma de ser. Lamentablemente fue tarde cuando fui. Ese hecho puntual no lo sabíamos. Sabíamos Sí lo del sabíamos acoso. que la estaba acosando y nos pidió que busquemos una propiedad para que ella se mude. Ah, ya había Y- pedido mudarse. Sí, de hecho, de hecho- estábamos buscando nosotros ya otra propiedad De para que se hecho, mude. está el en el mail. expediente están los mails con las inmobiliarias, estábamos buscando otra propiedad para que se mude. Concretamente por esto, por motivada esto, por pero que ella esto. está... Sin, pero hay- sin dimensionarlo. Nosotros- Porque Claro. pensamos que era una cuestión de que, Bueno, bueno, sí, le está molesta, chao. claro, Porque, está ¿qué incómodo. pasa? En un mismo predio, en un mismo terreno estaban las dos casas. Entonces dijimos, bueno, está incómoda. Se está sintiendo que no puede convivir. Sí, le Vamos, molesta. le molesta. Más que correr peligro, Claro. ustedes pensaron, bueno, este tipo Nunca le nos molesta, imaginamos. se quiere ir. Pero ahora no está en el... Esto es la mitad del expediente. Acá hay una secuencia de hechos que ahora los podemos enumerar. Pero independientemente de esto, hay dos testigos que son de Cardales, que me dijeron a mí, los dos estábamos desayunando un sábado en Cardales, me los encontré, hablamos del hecho y me dijeron, tu mamá me dijo a mí que tenían miedo por su vida y que este hombre, que nosotros hablamos de acoso y veníamos hablando de acoso, que este hombre la había amenazado. Ah. La había amenazado. ¿Por qué? Porque aparentemente tenía peleas con su esposa y en un momento mi mamá intercedió, se metió y a raíz de eso empezaron muchos los problemas, el acoso y esta amenaza. Estas dos personas van a tener que ir a declarar en algún momento. Para A que- ver, Los la vecinos tuyos que te Vecinos, contaron. vecinos de esta ellas y una persona es amiga de ellos. A ver, insistimos, que esto hay que probarlo. ¿La sospecha cuál es? ¿Que el dueño de casa, en complicidad con su esposa, mataron a su madre? Sí, Esta es la sospecha. Esa es la sospecha. Porque, hay un Mirá. informe, el primer informe que hace el jefe de gabinete criminológico, Sí, que dice, primero que fue un asesinato, esto está en el expediente. lo estamos viendo. ¿Y por qué no se caratuló así si fue un asesino? No lo sabemos, porque a Ahí raíz ya de este entramos informe, en el Averiguando, fiscal. ¿no? a raíz de este informe, él pide un allanamiento en la casa de esta persona. Sí. Se hace la orden de allanamiento, se hace el allanamiento Sí. y en el allanamiento se encuentran objetos que eran de pertenencia a mi mamá. Sí. Unas llaves y unos lentes. En la Fue un casa de- allanamiento- En la casa. Fue un allanamiento positivo. Lo que se dice un allanamiento positivo. Con esto, este inspector pide la detención. O sea que él Por tenía algún una motivo llave la para fiscalía no lo entrar detiene. cuando quisiera a la casa de Claro, tu madre. pero Qué loco. el detalle, nosotros participamos con Mariano del allanamiento y el detalle es, uno puede decir, bueno, como nos dijeron en algún momento, el propietario puede tener una llave guardada por las dudas, no. En el momento, el teniente que estaba a cargo del allanamiento le pregunta cuando encuentra otra llave de otro departamento que estaba vacío, le dice, ¿tiene llave del departamento de la
de la víctima, no, de la víctima no dijo, pero bueno, de la persona fallecida, no. Cuando termina casi el allanamiento, vamos a un galpón todo sucio, que se guardan cosas viejas y todo, dentro de un cajón encuentran un juego de llaves, el juego de llaves de mi mamá, impecable. Bueno. Sin nada, no estaba Él sucio, dijo tenía que no tierra, y tenía. Y tenía. Por Y lo era el menos es llavero un de indicio de ella. mendacidad para investigar. Y era el llavero de Era ella, el llavero no era la faltante. copia de las llaves de la era, casa. Era el llavero faltante, que está en la declaración Es un también dato. de el segundo juego de llaves que faltaba de la casa de mi mamá. Hay un detalle que ya nos contaron que me parece muy valioso, que es el lugar donde encontraron la ropa interior de la víctima, que estaba dentro de la pileta del toilet, del baño. Y ella aparece desnuda en la pileta. Y lo que ellos sospechan es que mientras estaba en el toilet, fue sorprendida por el presunto agresor. Sí. Y es una posibilidad concreta, Y porque sí. la ropa interior estaba mojada dentro de la pileta, como que eso es lo que estaba haciendo en el Correcto. momento en el que es fue sorprendida. sorprendida. Correcto. Y algo más. El secador de piso que se encontró, que creemos que puede haber sido El que parte estábamos viendo ahí de en la un foto. elemento que utilizaban para pelear o para defenderse, era de mi mamá y habitualmente lo tenía en el baño. ¿Y qué hacía el secador de ¿Qué piso? hacía el Estaba secador? afuera. En la casa del vecino. Ah, estaba en la casa del vecino. O sea, estaba directamente. en el parque, pero esas fotos que vimos del Sí, secador y los zapatos. y los zapatos. Más próximos a la casa del No, del más vecino. próximos estaban en la casa del vecino, porque ella, si bien compartía en el predio, esa era parte que ella no debía acceder. Sí, bueno. Sí. ¿Sí? Sí. Estaba en la casa del vecino. Todo ese montaje estaba en la casa del propietario. ¿Qué le está faltando al Mira- fiscal para decidir una imputación? Mauro. Sean cuidadosos con las fotos. Sí, A no, ver. son dos fotos, en cada hoja hay dos fotos, ¿no? Ahí tenés la ropa interior, o sea, ella se estaba higienizando en ese momento. Para Este es el nosotros es baño. Ahí muy está la duro pileta. mostrar Es esto, el pero baño, es no para tengan- que quede clarísimo. Es el baño. Queda claro que es ropa interior en lo Sí. que sería el lavatorio. ¿Por qué alguien que se va a suicidar se pone a lavar la ropa Un interior segundo antes. y después se Ojo va la foto, caminando no hasta se una puede. pileta con zapatos altos, no en hojotas o descalza, para tirarse en una pileta con el secador que tenía en el baño? Ah, es una Los cosa bastante zapatos- y los absurda. zapatos aparecieron al lado del secador de, Sí, de sí, ropa está- cerca de la casa de él. Sí. Estaba justamente a metros de la casa de él. Está la donde foto, Empieza, sí, está, sí, donde sí, empieza aquí la La está pileta. segunda o tercera foto de la que Faltan fue elementos pasada. porque ya habían Ahí sido ya habían retirado levantados. algunas Pero cosas. lo que habíamos hablado anteriormente estaba el secador de piso, que creemos que estaban peleando y termina ahí después de la pelea. Una gomita de pelo al lado del secador, una pelotita de tenis, unos lentes de lectura y los zapatos. O sea, y No encima tiene el lógica. cigarrillo cortado, seco. Entonces sea, lo que creemos que eso se montó a las 8 o 9 de la Tratá de mañana. reconstruir la Como situación. que ella estaba leyendo Ahí al está, costado mirá. de la pileta, Esa es la una foto, cosa ¿eh? así. Sí, Esa es la pero foto, mire. después se suicida. No. Pero si me voy a suicidar, se me cae. llevo el secador, los Lavo la zapatos, los ropa puchos íntima. y los anteojos. Es una cosa bastante También absurda. tenemos la declaración del forense A ver. que explica, o sea, primero tenemos la autopsia y después lo llamamos a declarar al forense por intermedio de la fiscalía, declaró. Sí. Él dijo que desde el primer momento, desde que sacó el cuerpo de la pileta, se dio cuenta que no era un suicidio. Está todo en la causa, ¿no? Y en una de las preguntas, bueno, la declaración es bastante amplia, pero en una de las preguntas que le hacemos nosotros como particular damnificado, le preguntamos si era normal el rebus mortis que tenía mi mamá, pues nos sorprendió la forma en que estaba en sus manos y su cara. Y nos dijo en un principio que sí. Entonces yo fui la que formulé la pregunta, le digo, ¿era normal de una persona que sabía nadar? No. Una persona que sabía nadar, no. Es de Hubiera hecho una lo persona posible que para- luchó para salir. O sea, a ver, Distinto Pero totalmente. una cosa de la otra. causa de muerte es sumersión. Asfixia por sumersión. todas las marcas que tiene el cuerpo, que el forense las describe, que fueron de arrastre primero por plantas, las del pie la arrastraron por asfalto, por cemento. Sí. Las Un golpe de en la las cabeza. nalgas Golpe en la era cabeza. por plantas. El golpe en la cabeza, todo fue en vida. Tremendo. Vuelvo a la pregunta que les hice al principio. ¿Qué les dice el fiscal cuando ustedes le proponen como parte toda esta prueba para que la analice y determine si cabe imputar o no de homicidio Bueno. al dueño de la propiedad? Dice que no alcanza, dice que es insuficiente. Lo importante que te queríamos comentar es que lo que no sabían todavía no habíamos contado es el peritaje que se estaba esperando. La última vez que vinimos les dijimos que estábamos esperando la fecha. Tuvimos 2 fechas fallidas. O sea, la primera ¿Para qué la pericia? para determinar si la persona esta vio el cuerpo desde donde dice que lo vio, Si era posible. si era posible Hay una verlo. foto, de hecho, Sí, hay una desde foto. ese ángulo. Bueno. Este ángulo es Sí, uno. un poquito más.
para la izquierda, Claro. pero sí, sería desde Él ahí. dice que lo vio desde adentro de la casa. Entonces, Sí. claro, se notifica a esta persona de que ¿Y se va a esas hacer el sogas? peritaje, no sabemos. Eso Nadie no nos sabemos. explica. Lo vimos en la foto, pero no... ¿Y qué no pasó? se pudo suspendió de hacer. nuevo? No, llegamos y la pileta estaba vacía. Y Se querían iba a hacer la hacer una reconstrucción. Con la pileta vacía. El argumento del abogado defensor de ellos fue que no se había notificado a tiempo. Pero ahí le pregunto al abogado y al propietario. Digo, escúchenme, si ustedes sabían que veníamos a hacer esta pericia y están colaborando con la investigación o no están colaborando, si sabían, ¿por qué la pileta está vacía? Pero perdón, ¿era Ah. una pericia oficial con Sí, el sí, fiscal estaba el incluido? fiscal, estaban, Todos. Pregunto, ¿el fiscal ahí no dice, espero lo que sea, llenen la pileta un día, 2 días, pero hagamos Quisimos la pericia? hacerlo y nos dijo que no, nos daba una nueva fecha y nos puso una nueva fecha. Perdón, todo modificado. Las plantas cortadas. Claro, no tiene valor. Cambiaron las Cambiaron casas. absolutamente Obviamente casa. pasó un todo. año. La casi. posición de las 10 cosas. meses La pasaron. posición de las cosas, las baldosas por donde la arrastraron. Yo me todo. pregunto desde el todo. primer día, si el Por donde perito suponemos. dice, a este cuerpo lo arrastraron. Las marcas que tiene en las nalgas habla de que se le arrastró por vegetales. La marca que tiene en el pie que se le arrastró por cemento. Tiene un golpe en la cabeza. Y la forma en la que aparece el cadáver demuestra que no es la manera en la que se hubiera ahogado alguien que sabe nadar. ¿Por qué no se caratuló homicidio? ¿Por qué? O investigación, por lo menos la investigación de homicidio. Este es un perimetraje que se pidió que pidió el fiscal para ver si había podido ser factible de que entrara alguien, que fuera alguien externo. No fue violado. No fue violado el perímetro y es más, el Acá que dice hizo el el doctor informe... Camilo Quiroga, fiscal de la causa, nos desplazamos y constituimos en el domicilio Cito en Entre Ríos 730 de Cardales a los efectos de llevar a cabo una minuciosa inspección de los accesos a la casa de la víctima, de autos y del estado del perímetro, por cuanto, luego de inspeccionarlo en su totalidad, llegamos a las siguientes conclusiones. 1. El perímetro de la finca se encuentra cubierto en su mayoría por un alambrado perimetral tipo olímpico de 1,80 m de altura aproximadamente, sostenido por postes de material de cemento distanciado. Da una descripción y termina diciendo, concluyendo que por dicho lugar no ha ingresado ni salido a la fuerza ninguna persona, con lo cual, si mataron a la señora Cristina Manzanares, quien la mató estaba adentro. Sí. Pero y la mataron al lado, ella cae viva en la pileta y ahí es Nosotros donde Cae en lucha vida, y ahí se según el ahoga. informe forense, cae con vida, pero O sea que puede ser desvanecida. en esta supuesta situación que ustedes hacen en la cabeza, lo que se representan es que ella estaba o se estaba por meter a bañar o estaba saliendo de bañarse, lavando su ropa interior en el baño. el lavatorio. Claro. Y en ese momento alguien entra, La ataca. quiere atacarla presuntamente sexualmente, ¿creen ustedes o no? Puede ser. Puede ser sexualmente o puede ser que mi mamá estaba desnuda de la mitad para abajo y si entra alguien, obviamente va a reaccionar. Obviamente. Y esa situación y esa escena de enfrentamiento termina en la pileta. Sí. correcto. Así. Nadie escuchó nada, los vecinos, llovía, tal vez estoy pensando en testimonios, hay casas pegadas, hay referencia a alguien que dijo, escuché gritos, una corrida, porque si la secuencia es como ustedes la describen, Mauro. tiene que haber un griterío. La secuencia pudo ser distinta, tratando de reconstruir, teniendo en cuenta que ellos descubrieron después que había una colilla de cigarrillo dentro de la casa. El presunto agresor, si es el que imaginamos o si es otro, pudo haber tenido una charla amistosa antes. Por eso fumó en la propiedad. Exacto. Pudo haber tenido una charla amistosa antes. E incluso hasta pudieron haber tomado un trago. Sí. ¿Me equivoco? Hasta pudieron haber tomado un trago. Encontraron 1 o 2 vasos usados. No, se encontró ninguno. un vaso chiquitito, Uno. una medida de boca. 1. A ver, esto Ahora, hay un dato también Pero que sí. amistoso con alguien al que No. vos le tenés miedo. No, no, Sí, no. pudo haber estado antes alguien. A ver, que llegó a fumarse un cigarrillo adentro de la pero casa. eso es otra por eso. hay un otra detalle que no les situación. contamos y que está en la declaración también de Rodrigo, y es que mi mamá pedía... hijo. Sí, mi mamá pedía comida, nunca cocinó, pedía comida habitualmente. Y después de un tiempo investigando, Rodrigo nos contó que ella pedía comida a esta gente, porque tienen un negocio de comidas. Pero a partir de que hubo todo Dejó de hacerlo. se la llevaba en un principio ellos, o Juanita o el marido. Fabián. Y después esta situación cambió y cuando pedía comida, se la llevaba el nene. ¿A dónde Esa querés llegar? noche tenemos Esa la... noche llovía y quizás fue el motivo por el cual esta persona se acerca a la casa. Con la O sea, excusa de la se la comida. llevaban cuando cerraban el negocio, la con la comida. Mi excusa mamá de- cenaba tarde. Con la excusa de aportar comida. Bueno, Puede es ser. una posibilidad.
Hacemos yo los títulos de esta hora. Aguanten un segundo. Espérenos un segundito que actualizamos la información y seguimos.